Hola, ingeniero, sí, le escuchamos. Sí, se escucha. Ya. ¿Me escucha, ingeniero? ¿Quién empezó la grabación? ¿Nadie? Hoy Cristian Ariel en el mensaje está. Cristian Ariel. Ya, sí, evidentemente, para efectos de que puedan bajar todos, yo lo voy a grabar ¿no? El video. Entonces, bueno, pero ahora ya está corriendo. Quisiera entonces que por favor se socialice todo esto, porque todos tienen que tener el acceso, ¿no? Al video. Pero ahora lo vamos a dejar así para a partir de mañana yo lo comienzo a grabar, ¿ok? A ver, ¿siempre han estado grabando así? Sí, ¿no? Lo han estado grabando de esa manera. Pero todos los documentos o todos los videos ya los han podido bajar. No, ingeniero, no nos llega ningún video. Ya. A ver, estoy viendo dónde está la opción para hacer el grabado de acá. ¿En qué opción está? En la parte, en el rincón inferior derecho, hay 3 puntitos. Sí, ya, ahí debe estar grabado. Ajá. Pero él tiene que detener primero y después usted empieza a grabar. A ver, haremos la prueba. Cristian, a ver, detenga. Ok, gracias. Ahora sí, vamos a hacer la grabación. Ahí está, a ver. Ahora empieza ya. Ahora sí está grabando. Está mejor, así lo vamos a hacer. Está bien la sugerencia que hago, me parece excelente porque si después tenemos algún problema de acceso a los videos. Ahora, pienso que estos videos nos los va a enviar a mi correo, ¿no? Seguramente. Y de ahí vamos a poder enviarlos, ¿no? A ver. Está grabando, estoy viendo, pienso que soy yo, ¿no? Me imagino. Sí, que se está grabando. Perfecto. Bueno, espero que sea yo el que esté grabando. A ver. Bien, a ver, vamos a comenzar la clase de hoy porque sí tenemos bastantes cosas para hoy día. Entonces, ya se ha creado el grupo, ya están supuestamente todos. No sé si alguien falta, por favor envíenme un chat a mi celular para que lo añada al grupo de WhatsApp de diplomado. Entonces, así vamos a estar todos completos. ¿Ok? Bien. Ayer habíamos quedado en lo que decía el aprovechamiento de Telnet. Entonces, ahora vamos a terminar esta presentación y luego tenemos un cuestionario para que cada uno de ustedes lo llene. Ya les he mandado el cuestionario al grupo de WhatsApp. Entonces, lo que van a hacer ustedes es abrir el documento, hacer el cuestionario y hoy mismo me lo tienen que entregar, ¿no? Vamos a dar un tiempo. Así que son 10 preguntas apenas. Así que bueno, es todo lo que era el modelo OSI. Así que bueno, pues sí, está fácil, ¿no? Bueno. Entonces vamos a ver el Telnet, que nos indicaba que en un ataque de OS por Telnet, el atacante explota un defecto del software del servidor Telnet que se ejecuta en un switch en el cual hace que el servicio de Telnet no esté disponible. O sea, Telnet es una aplicación por medio del cual podemos ingresar remotamente a un equipo
que puede ser un equipo de comunicación, un equipo servidor, por un puerto que esté habilitado, ¿no? Un puerto de escucha. Y el ataque DOS es el ataque que se llama de denegación de servicio, denial of service. Entonces, lo que hacen los atacantes normalmente hacia los equipos de comunicación, empiezan a inundar de pings, ¿no? de mensajes, de datos para que el sistema colapse y se detenga, ¿no? Ese es un ataque DOS, de denegación de servicio, denial of service, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Un proyecto que van a hacer para el fin de módulo, ¿no? Tienen que considerar seguridad en su red, ¿no? Para que los hackers, los crackers o los intrusos no tengan el acceso fácil. Y bueno, para eso tenemos equipamiento como los IDS, los IPS, los firewalls, las herramientas de seguridad, ¿no? Los HDS, de seguridad de red. Entonces, tenemos que impedir que existan ataques y también el router que viene en la conexión después de la nube tiene que ser un firewall obligadamente, ¿no? Tenemos que configurar un router como firewall. Y ahí tenemos que configurar las direcciones IP. Cuáles direcciones IP no van a ingresar y cuáles pueden ir a la lista negra. Y una vez que se memoriza eso en el equipo, no va a dejar ingresar ningún tipo de ataque, ¿no? Porque este tipo de ataque, como dice acá, impide que un administrador acceda en forma remota a las funciones de administración del switch. Nos pueden bloquear, ¿no? el tema por un puerto, si nos inundan ese puerto de ataque. Esto se puede combinar con otros ataques directos a la red como parte de un esfuerzo coordinado para impedir que el administrador de red acceda a dispositivos clave durante la operación. En general, las vulnerabilidades en el servicio de Telnet que permiten que ocurran los ataques de denegación de servicio se enfrentan mediante parches de seguridad incluidos en las revisiones más recientes de IOS de Cisco. También tenemos esa seguridad, ¿no? Que ya viene embebido, se llama, ¿no? O mejorado en el IOS. Bien, aquí hay unas 10 prácticas recomendadas que van a tomar en cuenta. ¿Qué dice? Para seguridad, obviamente. Desarrolle una política de seguridad escrita para la organización. ¿Eso qué es? Necesitamos un documento, ¿no? Una política. Y para esto ustedes tienen que hacer un diseño, obviamente, de una política, un procedimiento y un reglamento, ¿no? Ese es el orden que tienen que seguir. Entonces, la política es el MAC, ¿no? La política es seguridad en redes de tal institución, de una empresa. El procedimiento son los flujogramas que nosotros tenemos que elaborar para cada caso, ¿no? La organización, por ejemplo, acceso al centro de datos o al centro de comunicación. Y ahí ustedes tienen que hacer un flujograma y hacer una redacción de ese flujograma en teoría, ¿no? Plasmarlo en una redacción. Entonces pondrán el acceso al centro de datos, solo será permitido a personas del área de TI, ¿no? Entonces harán su flujograma y ahí estará una condicional que diga usted es de TI. Si dice sí, pasa al siguiente paso. Si dice no, entonces no lo recibimos, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se redacta un procedimiento. Generalmente hay formatos, ¿no? Hay formatos para redactar este procedimiento. Y a veces es mejor comenzar con un flujograma de manera gráfica. Y a veces otros tienen la costumbre de hacerlo al revés, ¿no? La parte escrita, en primer lugar. Cualquiera funciona. Y luego viene el reglamento, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un reglamento de seguridad de correo electrónico. Entonces ahí nosotros, la política es seguridad en los correos electrónicos. Y empezaremos a hacer de forma escrita
todos los lineamientos que vamos a seguir para que el usuario de correo electrónico tenga el máximo cuidado de proteger la red. Entonces pondremos que el usuario no debe abrir correos que lleguen con archivos .exe, .com, .zip, ¿no? Eso nos va a dar la posibilidad de que estamos protegiendo nuestra red. Entonces, ahí viene la redacción, el procedimiento. Podemos hacer el flujograma y luego hacemos el reglamento, ¿no? El reglamento ya dentro de la política interna, que puede incluir las sanciones, ¿no? Todo lo que implica la disciplina de manejar este correo por el bien de la institución. Entonces, lo propio podemos hacer también con los equipos de comunicación y su seguridad, ¿no? Ahí tenemos que hacer nuestro diagrama, tener los equipos de protección, los puertos, y algo importante también, hay puertos de equipos de comunicación que no se utilizan. En ese sentido, ¿qué tenemos que hacer? Ya el día de ayer, pero antes de ayer, habíamos visto que mediante instrucción nosotros ingresamos a una interfase de un equipo de comunicación, de un router en este caso, y ponemos el puerto interfase o un switch layer 3 y podemos poner no shutdown o podemos poner shutdown, ¿no? Entonces, el shutdown si ponemos ese comando de shutdown, vamos a proteger el acceso de intrusos hacia esos puertos de interfaces que no estamos utilizando, ¿no? Bien, perdón. Vamos a desactivar los servicios y puertos que no se utilicen, ahí es lo que dice, ¿no? Lo que acabo de decirles. Utilice contraseñas seguras y cámbielas con frecuencia. Aquí generalmente cometemos unos errores, pero garrafales, ¿no? Tamaño de una pirámide, ¿no? Porque como administradores de red decimos, a ver, ¿qué password le pongo? A ver, ¿qué dice acá? No sé, Toshiba satélite, entonces le pongo Toshiba satélite. O digamos, dice mi nombre, ¿no? O alguna sistemas, tecnología, sistemas o redes o cualquier cosa, y ahí estamos pecando de ilusos y ponemos en riesgo nuestra red. Generalmente los passwords tienen que ser una combinación alfanumérica y letras mayúsculas y minúsculas y además signos que tenemos en el teclado. Entonces es mucho más fácil, bueno, más difícil para los demás que puedan acceder a una red. Existe toda un cálculo de probabilidades de 2 a la n para poder encontrar una clave, ¿no? Si tenemos 8 caracteres es 2 a la 8, ¿no? Si 4, 2 a la 4, ¿no? Entonces, si ponemos 4 apenas vamos a tener 16 posibilidades para romper la clave y así 32, 64, de acuerdo a nuestro tamaño de password, ¿no? Y tenemos que tener la política de saber reemplazar con frecuencia estos passwords. Controle el acceso físico a los dispositivos. No cualquiera puede ingresar. Tiene que ser gente que esté dentro del área. Utilice HTTPS en lugar de HTTP por el tema de seguridad, ¿no? Las credenciales, los lugares de confianza. Esto se configura. Realice copias de seguridad regularmente, lo que a veces no hacemos, ¿no? La última copia la hemos hecho hace 3 meses. Gran error, ¿no? Hay una política de copias de backups. Entonces, lo que les quiero transmitir es eso, ¿no? Todas las políticas que ustedes tienen que, en un proyecto, tomar en cuenta, ¿no? Y tienen que nombrar en el proyecto que tienen que hacer, pues se nombra. Bueno, vamos a hacer los backups de datos, el respaldo de datos, en un medio de almacenamiento magnético o en la nube, porque tenemos una cuenta en OneDrive, lo podemos hacer en Google Drive, dependiendo, ¿no? O por ahí
en un medio magnético que sea un DVD, en fin, ¿no? Ya eso es política interna y también dependiendo de la parte que han programado, la parte presupuestaria, ¿no? Capacita a los empleados sobre los ataques de ingeniería social. O sea, aquí siempre nos agarran porque esta es la ingeniería social, la famosa ingeniería social, que algún amigo viene y me dice, no sé, pásame el tal archivito o copiame tal aplicación. Entonces yo agarro un flash y ingreso a mi equipo y ya, ahí hay un script, un archivo que se introdujo en mi red y pues me hackean, ¿no? O sea, esa es la ingeniería social. El gran problema, ¿no?, del ser humano, no trabajamos de una manera más fría y cerebral. Tenemos que, nosotros dentro del campo de la tecnología, tenemos que ser fríos. Aquí trabajamos con un activo que es de bastante costo, que es el activo de la información. Entonces, ahí no podemos confiar y tampoco nosotros hacer ese uso de... Es más, en algunas redes se bloquea todo lo que es manejo de ingreso de dispositivos externos a los equipos de computación de los usuarios, ¿no? Y solo el administrador de la red tiene el acceso en sus servidores o en su computador de administración, y él solamente lo puede acceder, ¿no? O normalmente confiamos, ¿no? Le damos el password al compañero y le decimos, bueno, entra a mi máquina y no sé, haz esto y el otro puede aprovechar y estamos ahí en gran vulnerabilidad, se llama, ¿no? Entonces hay que capacitar a toda la gente sobre ataques de ingeniería social. Cifra y proteja las contraseñas y los datos confidenciales. Ahí tenemos que hacer ese cifrado. Hay diferentes manejos de cifrado, ¿no? Y en las contraseñas también podemos utilizar tokens y USBs como una firma digital, ¿no? Una firma digital, ustedes conocen que la persona tiene que firmar un documento de manera electrónica, entonces tiene un token o un USB, una memory flash, específicamente con su firma, y eso lo tiene que cuidar como oro, y eso introduce a su equipo y hace la firma y autoriza algo con su firma digital, ¿no? Implemente firewalls. Es lo primero que se tiene que implementar, ¿no? Porque este es un appliance, ¿no? Se llama appliance a un equipo que tiene que estar configurado contra ataques de todo naturaleza. Y este firewall nos va a hacer un URL filtering o un web filtering y vamos a poder asignar además a cada usuario sus privilegios, ¿no? Mantenga el software actualizado. Esto es súper importante porque el sistema operativo que está funcionando en el equipo es el sistema operativo es la interfaz que nos permite la relación entre una máquina y hombre, o ser humano, o usuario, o cliente, ¿no? No tenemos nosotros un diálogo directo con una máquina. Para poder dialogar o hacer un trabajo, el equipo tiene las aplicaciones, pero también tiene el sistema operativo, ya sea de servidor o sea de un dispositivo móvil, de un equipo de comunicación como es un router o de un computador. Entonces, este sistema operativo nos permite interactuar y además el sistema operativo nos va a dar los recursos necesarios para poder interactuar con esa máquina. Nos dará la memoria, el espacio de almacenamiento, los puertos de entrada, los puertos de salida, el manejo de la comunicación con los periféricos, si queremos instalar nuestros drivers, nuestros controladores, en fin, todo el manejo. Y si hay problemas, nos van a salir cuadros de diálogo del propio sistema operativo para que cada uno de nosotros sepa solucionar la falla. A veces estamos instalando una máquina virtual, no podemos, tenemos problemas, no reconoce los drivers, no reconoce el software,
estamos queriendo instalar un dispositivo de almacenamiento, no encuentra el controlador. Todo eso es parte del sistema operativo. Lo propio pasa en los equipos de comunicación, que también nos van a dar esos mensajes y esas alertas y notificaciones de manera permanente. Por eso es importante mantener el software actualizado. Cada cierto tiempo, el proveedor del equipo de comunicación, sea este Huawei, ZTE, Cisco, Juniper, Maipú, cualquier marca, TP-Link, ¿no? Tienen parches que se llaman así, actualizaciones que nos van a permitir tener siempre políticas de seguridad, ¿no? Obviamente para el beneficio de la empresa y de nosotros. Las herramientas de seguridad son muy importantes para los administradores de red. Estas herramientas permiten que el administrador pruebe la resistencia de las medidas de seguridad implementadas. Un administrador puede iniciar un ataque contra la red y analizar los resultados. Estas herramientas también sirven para determinar cómo ajustar las políticas de seguridad a fin de mitigar esos tipos de ataques y también mitigar los riesgos. Las auditorías de seguridad y las pruebas de penetración son dos funciones básicas de las herramientas de seguridad de red. O sea, acá es el administrador de la red, somos nosotros los que vamos a hacer los ataques, para probar nuestra red. Las herramientas de seguridad de red se pueden utilizar para auditar la red. Al controlar la red, el administrador puede evaluar qué tipo de información puede reunir un atacante. Por ejemplo, si se ataca y satura la tabla CAM de un switch, el administrador puede descubrir qué puertos del switch son vulnerables a la saturación de direcciones MAC y corregir el problema. Las herramientas de seguridad de red, HSRs, se llaman así también, se pueden utilizar como herramientas de prueba de penetración. La prueba de penetración es un ataque simulado, ayuda a determinar qué tan vulnerable sería la red en un ataque real. Se pueden identificar las debilidades en la configuración de los dispositivos de red según los resultados de esta prueba. Se pueden realizar cambios para que los dispositivos sean más resistentes a los ataques. Dichas pruebas pueden dañar la red y se deben realizar las condiciones muy controladas. Lo ideal es una red sin conexión que imite la red de producción real y funcione como banco de pruebas. Entonces, nunca se hace una prueba, como se dice, directamente a nuestra red en producción, sino a una de banco de pruebas, y después podemos, si funciona, podemos hacer en red real. Ahí tenemos lo que les decía, poner en shutdown los puertos, ¿no? Ahí estamos poniendo en shutdown un puerto que no estamos usando y lo inhabilitamos con el comando, ¿no? Ingresamos a esta interfaz y ya sabemos ingresar, ¿no? Enable, ponemos el password, y después le ponemos configure terminal y luego entramos int FA 04 y ya nos vamos a ingresar al puerto. Y ahí le vamos a dar el comando shutdown y lo vamos a grabar, ¿no? Entonces, perdón, un segundito. Está en el botiquín. A la entrada del otro lado. Perdón. Entonces, esa es la manera de poner un shutdown, ¿no? En el equipo de comunicación. En este caso tenemos acá un switch a la mano derecha con un computador, ¿no? Que se está comunicando. Entonces, esta es una consola, puede ser utilizada para entrar al switch y ahí podemos poner todo lo que acabo de decir. Y pues después, ¿qué hacemos? Grabamos, ¿no? Como se grababa, copy running, ¿no? Start config, ¿no? Algo así. Ahí está. Tenemos la detección de DHCP ahora. Tenemos el protocolo, ¿no? Dinámico, ¿no? Protocolo de control dinámico de host.
Esto es muy importante en nuestra área. ¿Por qué? Nos va a salvar de muchos problemas, especialmente cuando las terminales, los equipos son demasiados. No vamos a tener que ir a cada computadora a ponerle su IP. Vamos a utilizar simplemente el modo DHCP, ¿no? Y al colocar este DHCP es una forma de seguridad porque el equipo cada que se prenda nos va a dar un IP, ¿no? Para poder comunicarse. Puede ser un IP distinto, no un estático. Y entonces tenemos ahí una especie de seguridad, ¿no? La funcionalidad de los puertos. Tenemos el tema de cuáles son los puertos del switch que pueden responder a solicitudes de DHCP. Y lo que nos dice, ¿no? La detección de DHCP permite que los puertos se configuren como confiables o no confiables. Los puertos confiables pueden enviar solicitudes y acuses de recibos de DHCP. Los puertos no confiables pueden enviar solamente solicitudes de DHCP y la detección de DHCP permite que el switch crea una tabla de asignación de DHCP que asigne una dirección MAC, una dirección IP, una VLAN y un ID de puerto de cliente. Entonces se va a crear una tablita de todos los IPs que vamos a tener y habilitamos la opción, ¿no? De detección de DHCP, que está dentro del equipo de enrutador. Colocamos IP DHCP Snoop, ¿no? Y luego ponemos, si queremos una VLAN, la VLAN 10, la VLAN 20, es decir, ese segmento de red nos va a generar una tabla donde vamos a tener los IPs confiables, los puertos de confiabilidad. Entramos a la interfase que necesitamos y también podemos aplicar este comando, ¿no? Trust, de confianza, interfase 02, lo propio ponemos que el DHCP Snooping tiene un límite de una tasa 5, un rango, ¿no? de confiabilidad. Ahí tenemos la seguridad de puertos. Estamos entrando ahora a un nivel de puertos, estamos hilando un poquito más fino, ¿no? Los puertos del equipo. Porque por ahí es donde se ingresa a hacer algún trabajo de hackeo, ¿no? Por uno de los puertos. La seguridad de puertos limita la cantidad de direcciones MAC válidas permitidas en un puerto. Se permite el acceso a las direcciones MAC de los dispositivos legítimos, mientras que otras direcciones MAC se rechazan. Cualquier intento adicional de conexión por parte de direcciones MAC desconocidas generará una violación de seguridad. Las direcciones MAC seguras se pueden configurar de varias maneras. Direcciones MAC seguras estáticas, direcciones MAC seguras dinámicas y direcciones MAC seguras persistentes. O sea, fijas. Bien. Acá tenemos el iOS que considera que se produce una violación de seguridad cuando se da cualquiera de estas situaciones. El iOS es el sistema operativo del equipo, ¿no? Input-Output System, eso quiere decir. Ingreso, salida del sistema. Entonces, es importante tener el iOS actualizado permanentemente en los equipos de comunicación, porque ese es nuestro sistema operativo y podemos evitar huecos o problemas de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte nos sigue hablando de las direcciones MAC que están seguras, dice, en la tabla CAM para esa interfaz, y una estación cuya dirección MAC no figura en la tabla de direcciones intenta acceder a la interfaz. Una dirección aprendida, configurada en una interfaz segura, puede verse en otra interfaz segura de la misma LAN. Entonces, nosotros podemos hacer esto, que una dirección que ya aprendida, normalmente en comunicaciones se dice, se utiliza el término aprender, ¿no? Cuando los equipos de comunicación, como si fueran personas, que aprenden algo, pero eso quiere decir que ya lo tienen grabado en su memoria. Entonces, podemos configurarla en una interfaz, por eso dice aprendida, o configurada, cualquiera de las dos, segura, una interfaz segura, y puede verse en otra interfaz segura de la misma VLAN. Entre interfaces se pueden ver
se puede saber si está confiable o no el ingreso a esas interfaces. Cuando se detecta una violación, hay 3 acciones posibles que se pueden realizar: protect, restrict y shutdown, ¿no? Eso, bueno, ya podemos decir que protect es protección. Podemos proteger de alguna forma si hemos detectado un acceso no autorizado, o podemos hacer una restricción, ¿no? La protección la podemos hacer con un equipo adicional, ¿no? Que puede ser un firewall. Podemos hacer una restricción en el mismo equipo, como unas tablas, ¿no? De tanto CAM como Access List, y podemos también hacer el shutdown. O sea, el shutdown ya es un shutdown a ese puerto, ya le damos shutdown y ese puerto no funciona, ¿no? Pues nadie va a poder entrar si no funciona. Bien. Ahí tenemos la configuración predeterminada de la seguridad de puertos dinámicos. Características: seguridad del puerto, configuración predeterminada inhabilitada en un puerto. Número máximo de direcciones MAC seguras, 1. Modo de violación, shutdown. El puerto se desactiva cuando se supera la cantidad máxima de direcciones MAC seguras. Por eso que en un anterior gráfico habíamos visto que un número 5, de ahí le estamos dando el número máximo de direcciones MAC seguras. Por ese puerto. Aprendizaje de direcciones sin modificación está en diseño. Ahí tenemos una configuración también de puertos dinámicos, seguridad, el switch y los equipos, ¿no? Y cada equipo tiene su MAC, ¿no? Y su dirección de tarjeta. Entonces, comandos de CLI de Cisco IOS. Esto es comandos de Client Line Interface, ¿no? La línea de interfase del cliente del sistema operativo de Cisco. Estos son los comandos. Entonces, estos comandos de la línea de interfase del cliente es la consolita donde nosotros ingresamos estos comandos. Entonces, especifica primero la interfaz que se debe configurar para la seguridad de puertos. Entonces, ingresamos a config terminal, ¿no? Interfase fase Ethernet 018. Ya vamos a ingresar a configurar la interfase. Vamos a entrar a esta carpeta, podríamos decir, este directorio. Estamos entrando a un nivel más profundo, ¿no? Un subdirectorio, y ahí ponemos Switch Port Node Access. Entonces establecemos la interfaz en modo de acceso. Ponemos que ese puerto de ese equipo switch, ese nodo, tiene acceso. Establezca la seguridad de puerto en la interfaz. Switch Port Security. Entonces habilitamos la seguridad. Entonces todo esto se hace desde la línea de comandos, ¿no? Ahí tenemos más. Y interfase Fast Ethernet 019, ahí también hacemos lo mismo. Y así podemos hacer para varias interfaces, ¿no? Este es para la 18, este es para la 19. Podemos establecer la máxima cantidad de direcciones seguras permitidas en el puerto, ¿no? Aquí ponemos Switch Port Security máximo 50. Entonces las direcciones seguras que van a ingresar por ese puerto van a ser máximo 50. Y habilitamos el aprendizaje por persistencia colocando el comando Switch Port Security MAC Address Sticky, ¿no? Es una etiqueta prácticamente. Y ahí está, ¿no? Tenemos la verificación de la seguridad de los puertos persistentes desde la raíz, llamemos así, de la consola, de este S1. Podemos pedir que nos muestre, ¿no? La seguridad del puerto en la interfase Fast Ethernet 019. Este es un ejemplo. Y siempre usamos el comando show, ¿no? Para que nos muestre. Con este comando no modificamos nada. Solo es de lectura, ¿no?
Entonces ahí ya podemos ver que la seguridad del puerto había estado ya enabled, ¿no? Activo. El estatus del puerto está en Secure Up, está arriba la seguridad. El modo de violación, Shutdown. Entonces, nada va a pasar. Bueno, el agent time, el 0 minutos y el agent time absoluto, o sea, esto es de manera permanente, ¿no? La dirección estática, la seguridad estática deshabilitada, esto viene por default, no modificamos. Esto sí le hemos ingresado, el MAC address, la cantidad máxima de direcciones MAC, 50. Podemos variar nosotros acá. Podemos decir 10, ¿no? Depende de qué es lo que les vamos a hacer en la conectividad. Acá hay otro valor. MAC address 1, el sticky MAC address 1, que es prácticamente la dirección MAC address puede ser de nuestra consola, ¿no? Ya la tenemos etiquetada, entonces ahí no va a haber problema. Ahí seguimos teniendo más comandos del show run, ¿no? Para ver todos lo que es switchport, y podemos desplegar en esta interfase, fase Ethernet 019, ¿no? Toda esta información, que de alguna forma no todo nos sirve, a veces sí, a veces no. No nos tenemos que enfrascar en quedarnos a ver cada uno, ¿no? Lo más importante que se ha ido configurando, en algunos casos sí necesitamos conocer más y ver qué otras cosas se pueden desplegar. Ahí nos muestra igual la dirección del Show Port Security Address. Entonces, ¿en qué modo están? El tipo de seguridad dinámica, el tipo de seguridad sticky, casi, el fase Ethernet 018, el puerto 18, el puerto 19. Estos son un ejemplo, pueden haber muchos otros. Aquí tenemos las direcciones MAC, ¿no? Las MAC address. Bien. Acá tenemos puertos en estado de inhabilitación por errores. Una violación de seguridad de puertos puede dejar al switch en estado de inhabilitación por errores. Un puerto en estado de inhabilitación por errores queda desactivado completamente. El switch comunicará estos eventos por medio de mensajes de consola. Acá podemos tener los mensajes, ¿no? Aquí no intervenimos nosotros, simplemente el sistema nos va a avisar estos eventos, ¿no? Security violation occurred caused by MAC address, y nos da la MAC address de quién ha estado tratando de hacer un acceso en el puerto fase Ethernet 018, ¿no? Aquí dice error disable p-secure violation error detected, ¿no? On fast Ethernet 0/18. Entonces acá tenemos line protocol on interface, está down, el puerto está caído, entonces se ha colocado en ese modo, ¿no? Ha cambiado, miren acá, cambiado al estado de down, nos está avisando. Esto lo hace por seguridad, ¿no? Aquí nos vuelve a decir cambiado al estado de down. Entonces ese puerto, cuando alguien ha intentado ingresar, se ha puesto automáticamente en down, ¿no? Por la cantidad de intentos de violación, digamos, al puerto. El comando show interface también indica si hay un puerto de switch en estado de inhabilitación por errores. Si queremos saber nosotros si hay un puerto de switch en este estado, que se han inhabilitado por errores, porque muchas veces sucede que entramos con la consola y pues hacemos un show interface y vemos que varios están deshabilitados. Ahí podemos ver cuáles han sido y por qué. Entonces vamos a saber que alguien ha intentado atacarnos. Entonces aquí tenemos, ¿no?, todos los parámetros. Y podemos ver que la seguridad está arriba. El estatus del puerto está en shutdown. El modo de violación está en shutdown.
Esos son los datos que más nos interesan. Y la última dirección la última dirección fuente de la VLAN es esta. Esta es la última dirección fuente de alguna red virtual, ¿no? Y está haciendo un conteo, ¿no? 1, dice. ¿Cuántos intentos ha habido? 1. Esto es importante porque como administradores de red nos permite manejar esta seguridad, ¿no? Acá lo propio, estamos en el equipo, se debe emitir un comando de interfaz shutdown, no shutdown, para volver a habilitar el puerto. Esto ya lo conocemos, entonces entramos a la interfase y le podemos dar bueno, si está en shutdown, le podemos dar el no shutdown, ¿no? O muchas veces se acostumbra por seguridad operativa, nosotros le damos otra vez un shutdown, ya estamos seguros que está abajo y ahí le damos el no shutdown y luego va a cambiar su estado a up, ¿no? Y aquí arriba, bien, lean, dice Line Protocol On Interface. Esto está arriba, ya no está down, ¿no? Bien. Aquí tenemos un protocolo de tiempo de red, NTP. Network Time Protocol, ¿no? Network Time Protocol. Es un protocolo que se utiliza para sincronizar los relojes de las redes de datos de los sistemas de computación. NTP puede obtener la hora correcta de un origen de hora interno o externo. Los orígenes de hora pueden ser los siguientes: reloj maestro local, reloj maestro en Internet, o GPS o reloj atómico. Esas tres alternativas nosotros tenemos para poder sincronizar nuestros equipos y servidores de red. Tienen que estar sincronizados para evitar problemas. Muchas aplicaciones, les comento por experiencia, trabajan con estos relojes porque están sincronizados los servidores y las aplicaciones, ¿no? Y los equipos de comunicación. Básicamente equipos de comunicación, para que corra una aplicación, el equipo de comunicación tiene que estar con el computador sincronizado. Y puede ser que tengamos un reloj maestro, un reloj en Internet o un Global Position Satélite, ¿no? Un posicionamiento global de satélite o reloj atómico. Los dispositivos de red no pueden configurarse como servidor NTP o cliente NTP. ¿Cuáles son los dispositivos de red? Ya son las tarjetas, otros equipos, ¿no?, que podríamos utilizar, por ejemplo, los conversores de cable de un tipo UTP a fibra. Ellos no necesitan configurarse con una sincronía, llamemos así, ¿no? Inclusive algunos equipos como CAPS, Bridge, tampoco, ¿no? Consulte las notas de la diapositiva para obtener más información sobre NTP. Bueno, si podemos hacer más investigación, ahí podemos ver la configuración de este reloj, el cliente del reloj y el servidor, ¿no? Entonces ahí vemos que se van a sincronizar, porque estamos tomando este reloj, el servidor NTP. Entonces acá entramos al modo 1 config y podemos hacer que NTP, el Network Time Protocol Master 1, y sea esta dirección IP, o sea, es el 10.1.1.1, ¿no?, que sería el NTP. Server 10.1.1.1. Ahí podemos mirar el Show NTP Status. Y aquí nos va a mostrar cómo está la sincronía, ¿no? Cuántos hertz. La frecuencia es 119.000 hertz, 119 kilohertz, digamos así. La dirección IP. El retardo de 1.47 microsegundos en la raíz, la dispersión de la raíz es 15.41 microsegundos. El retardo de raíz es este.
y la dispersión o sea, estas son variables de, digamos, de rangos del reloj, ¿no? Para poder tenerlo sincronizado. Y ahí está. Entonces aquí nos dice el last update fue hace 344 segundos atrás, ¿no? Entonces este equipo se va a ir sincronizando cada cierto tiempo. Bien, el capítulo 2 ya estamos terminando, es resumen, en este capítulo se abarcaron los siguientes temas: secuencia de arranque de los switches LAN Cisco, tipos de LED de los switches LAN Cisco, cómo acceder a un switch LAN Cisco y administrarlo de forma remota a través de una conexión segura, Telnet, modos duplex de los puertos de switch LAN Cisco, seguridad de puertos switch LAN Cisco, modos de violación y acciones, prácticas recomendadas para las redes conmutadas. Ok. Entonces, conceptos de routing. Configuración inicial de un router, decisiones de routing, funcionamiento de routing, resumen. ¿Cuál es el objetivo de esta clase, de esta presentación? Ahí pueden ver. Configurar un router para enrutar entre varias redes conectadas directamente. ¿Ok? Y después, describir las funciones y las características principales de un router, explicar la forma en que los routers utilizan la información de los paquetes de datos para tomar decisiones de reenvío en una red de pequeña y mediana empresa, explicar el proceso de encapsulación y desencapsulación que utilizan los routers para el switching de paquetes entre interfaces, comparar las formas en las que un router crea una tabla de routing cuando funciona en una red pequeña a mediana empresa, explicar las entradas de la tabla de routing de las redes conectadas directamente, explicar la forma en que un router crea una tabla de routing de redes conectadas directamente, explicar la forma en que un router crea una tabla de routing mediante rutas estáticas, explicar la forma en que un router crea una tabla de routing mediante un protocolo de routing dinámico. Ahí tenemos las características de una red. En una red, ¿qué existe? Eso es lo que nos está diciendo. A ver, fíjense. Bueno, en una red existe una topología, ¿no? Que puede ser en bus, puede ser en anillo, puede ser en estrella. Esa es la topología de red, ¿no? Existe velocidad, en este caso es ancho de banda, la confiabilidad de la red, que tiene que ser segura, y segura, como hemos visto, es por bueno, seguridad de la red, ¿no? Como los appliances o equipos por software. Escalabilidad, es decir, que nos permita crecer. El dimensionamiento es importante. El costo. ¿Cuánto cuesta una red? Ahí veremos si va a ser una red Maipú, va a ser una red Cisco, una red Juniper, ¿no? Disponibilidad, que tengamos siempre la red disponible, que tengamos buenos enlaces, ¿no? Y bueno, confiabilidad y seguridad, ¿no? Que es casi lo mismo. Entonces ahí tenemos que el router es responsable del tráfico, del ruteo y del tráfico entre redes. Ese es un elemento primordial del router, ¿no? Y se simboliza ahí con un círculo y las flechitas y el R1, en este caso es el router 1. El comando que se utiliza en el equipo ya es el show IP route, ¿no? Nos va a mostrar las rutas IP. Y ahí vamos a poder ver qué tipo de router está, los códigos que se usan. C es conectado, S es static, I es el protocolo de enrutamiento por internet, routing protocol, el R, el RIP, ¿no? El móvil, si tiene el BGP, el Boundary Group Protocol. Después el EIGRP, el
Extended Internet Group Routing Protocol. O sea, nos muestra todos los protocolos, OLSPF, ¿no? El Open First Protocol, ¿no? Es el ruteo de primera vía, como se dice. Y bueno, así todos los protocolos que podrían estar ahí, que pueden ser utilizados en la ruta, ¿no? Veremos, ahí tenemos, los routers son computadoras especializadas que tienen los siguientes componentes que se requieren para funcionar. Una CPU, un sistema operativo, utilizan en este caso el iOS de Cisco, la memoria y almacenamiento. Todos los routers tienen memoria RAM, ROM y NVRAM. Tienen la memoria flash y el disco duro, ¿no? La memoria de acceso randómico, la memoria de solo lectura y la memoria no volátil, ¿no? Ahí tenemos que solo hay una volátil, las demás habían sido no volátiles, ¿no? Obviamente. El flash también es no volátil, y ahí se encuentra el iOS, ¿no? El sistema operativo. Es una tarjetita, este flash. En la RAM se posiciona el iOS, el sistema operativo, en ejecución. ¿No? Tenemos el enrutamiento IP y las tablas Address Resolution Protocol. Este es otro protocolo que nos muestra la resolución de direcciones. Y también tenemos el buffer de paquetes. Tenemos en el ROM las instrucciones de arranque. Si no tendría ROM, no va a levantar. El software básico de diagnóstico y un iOS limitado. Muchas veces nos sirve cuando se daña la flash, el ROM, ¿no? La memoria ROM. Con comandos podemos levantar ese router. Ha pasado, por experiencia les digo, que se dañó la memoria flash, la tarjetita. Entonces, no había comunicación. Teníamos que levantar a como de lugar, ¿no? En una institución bancaria. Entonces, tuvimos que levantar con la memoria ROM. Con comandos, ¿no? Los routers utilizan puertos y tarjetas de interfaz de red especializados para interconectarse a otras redes. Entonces ahí tenemos los puertos y tarjetas de interfaz, ¿no? Tenemos las WIC, que son las One Interface Card, las ranuras que tenemos de doble ancho. Ojo que acá solamente son ranuras. Estas tapitas se sacan y se pueden colocar ya las tarjetas. Por eso dice 2 ranuras para tarjetas flash de 4 GB aquí abajo. Aquí arriba tienen las otras 2 para las tarjetas de WAN, para las redes. Pueden ser redes de área ancha, como se llaman, ¿no? Para ir a otros departamentos, digamos. Pueden estar a Santa Cruz, a Cochabamba, a La Paz. Ahí tenemos los puertos auxiliares donde podemos conectar con el cable de consola, una consolita RJ40, el conector es RJ45 y con un cable nos conectamos a una laptop. Por aquí se ingresa para poder configurar el router. Aquí tenemos las interfaces LAN, que en este caso son RJ45 y también puertos USB. Ahí podemos ingresar para nuestras redes locales. Los routers interconectan redes, los routers pueden conectar varias redes. Los routers tienen varias interfaces, cada una en una red IP diferente. Una red doméstica, ¿no? El router está conectando varios dispositivos, un computador, una laptop. Aquí tenemos una terminal o otro equipo, una impresora. Podemos conectar a otro dispositivo de networking, en este caso puede ser un switch, y a través de nos conectamos a internet,
a otro router, y así podemos ir ampliando nuestra red, ¿no? Acá una central, y aquí tenemos la jerarquía de núcleo, distribución y acceso. Aquí tenemos una sucursal, la nube, una conexión puede ser fibra, puede ser microondas, dependiendo, ¿no? Cómo queramos conectar, dependiendo de la distancia. Puede ser cable también, si no hay una distancia mayor a 100 metros. Si no fibra, y si es fibra local y también fibra a través de un proveedor de servicios de fibra nacional, como puede ser Entel, Access TIG. Los routers eligen las mejores rutas, determinan la mejor ruta para enviar paquetes, utilizan la tabla de ruteo para determinar la ruta, reenvían paquetes a su destino, reenvían paquetes a la interfaz indicada en la tabla de ruta, encapsulan el paquete y lo reenvían al destino. Los routers usan rutas estáticas y protocolos de routing dinámico para descubrir redes remotas y crear sus tablas de routing. Entonces, los routers necesariamente tienen una dirección estática, ¿no? Tienen que tener en su puerto una ruta estática. 192, 168, digamos, una red cualquiera, la 40 y 35, digamos, ¿no? Entonces, la 40 es la red y 35 es su nombre de host, ¿no? Para descubrir redes remotas y crear sus tablas de routing. Ahí tenemos, ¿no? Una LAN local, los usuarios utilizan un switch, se conectan a un router, este router tiene una dirección, se conecta a este otro router, este router tiene que tener otra dirección diferente, la máscara está usando 24, o sea 24 hosts, y ahí está yendo a otra red también de barra 24, ¿no? Quiere decir 24 direcciones de red, esta red tiene 24 direcciones. Entonces igual, show IP route y nos muestra todos los parámetros de nuestra red. Los routers utilizan las tablas de routing como un mapa para descubrir la mejor ruta para una red determinada. Entonces, está aquí, podemos ver que esta red, la 192.168.1.0, esta dirección IP barra 24, está directamente conectada a la interfase 00. Esta está al serial, ya no a la fase Ethernet. Esta está al serial. Hay dos, fase Ethernet y hay seriales, por si acaso. Y aquí tenemos una dirección, ¿no?, que está conectada, esta red IP está conectada a la interfase 1.0 vía 192.2.2. Esto es ya la red interna. Métodos de reenvío de paquetes. Como habíamos visto, aquí tenemos el envío de paquetes, ¿no? El switching de procesos. ¿Para qué se hace un reenvío de paquetes? Es justamente cuando los paquetes no llegan a su destino, el sistema, el router nos pide un reenvío, ¿no? Hacemos un switching de procesos, un switching rápido. Un switching rápido que es frecuente por el reenvío, por la velocidad, ¿no? El switching rápido, sabemos que les había dicho, está en capa 2, y nos envía de una manera muy rápida la información. Y el Cisco Express Forwarding es hacia adelante, entonces es el mecanismo de reenvío de paquetes más reciente, más rápido y más utilizado del iOS de Cisco. Las entradas de la tabla no se activan por los paquetes como en el switching rápido, sino que se activan para los cargos. Simplemente es un reenvío de paquetes rápido. Ahí tenemos ejemplos de conexiones LAN y WAN. Ya conocemos, y esto les va a servir de base para su proyecto. ¿No? El día viernes les voy a pasar el proyecto general, y cada uno va a tener que hacer su pequeño proyectito, ¿no? Y vamos a usar este tipo de esquemas. Ese es su proyecto, es su nota final, por si acaso. Ingeniero, estaría bien Adelante. si usamos celdas para que sea por microondas.
Lo importante sí es, pueden utilizar equipamiento de los routers y los switches, pero el medio de transmisión ya lo ven ustedes, no hay problema. Gracias. Bien, tenemos gateways también, pasarelas, ¿no? Este es otro dispositivo de networking. Son dispositivos de red. Networking es red, ¿no? Trabajo de red, quiere decir networking, ¿no? Y así se denominan a los dispositivos de red. Y los gateways son equipos que deben estar configurados para dar paso a la conectividad. Y tienen una dirección IP. Tienen una máscara y como cualquier equipo de red, ¿no? El gateway predeterminado, ¿qué hace? Identifica el router al que se envía un paquete cuando el destino no está en la misma subred de la red local. Entonces simplemente hace eso, es una pasarela, deja pasar, ¿no? Aquí tenemos en el gráfico un gateway, ¿no? Los usuarios, y por default siempre los gateways utilizan 1.1, ¿no? Van a ver en las redes siempre. Incluso en nuestra casa, ¿no? Cuando tenemos un modem router, el modem router, su gateway es el 1.1, ¿no? Entonces ahí tenemos, es fácil de reconocerlos. Entonces se necesita un gateway para la red, para que deje pasar los datos. Ahí está, ¿no? Bien, ahí tenemos el registro de direccionamiento de la red. El registro de la red debe incluir por lo menos los siguientes elementos de un diagrama de topología y una tabla de direccionamiento. Entonces, nombres de los dispositivos, interfaces, direcciones IP, máscara y gateway. Y eso tenemos acá, ¿no? Entonces, ese es nuestro registro. Ustedes como ingenieros del área, encargados de red, responsables de la red, tienen que tener esta información imprescindible, una tablita. Pueden hacer en Excel y tienen que tener todo esto siempre de backup. Y ¿no? Tenemos el dispositivo, la interfase, la dirección IP, la máscara que utiliza, fíjense, todo es 255.255.0. Y tenemos los gateways predeterminados, en este caso, en los computadores tenemos dos gateways que utilizan este gateway, el mismo supuesto, no es el mismo, es 192, 168, utilizan diferentes redes, la 1 y la red 3, pero la dirección es siempre 1. Esto puede variar, no hay problema, ¿no? Bueno, entramos a la habilitación de un IP en un host. La dirección IP asignada de forma estática se asigna manualmente al host. La dirección IP, la máscara y el gateway predeterminado, también se puede asignar la dirección IP del servidor DNS. Se utiliza para identificar recursos de red específicos como los servidores de red y las impresoras. Entonces ustedes han debido ver que en las empresas, en una red que tengan, en una institución educativa, de negocios, banco, lo que sea, las impresoras también tienen su propio IP y su gateway, ¿no? Cuando nos pide en su pantallita configurar el IP, la máscara y el gateway, las tres cosas. En los servidores igual. Se pueden utilizar en redes muy pequeñas también con pocos hosts o pocos equipos. La dirección IP asignada de forma dinámica, lo que habíamos hablado, es la DHCP, mediante un servidor se asigna. Y bueno, esto nos ayuda bastante, ¿no? En vez de estar yendo a poner, imagínense, en un banco, en una entidad financiera, que existan 300 máquinas, podemos ir a colocar su dirección estática, no hay problema. Y podemos también utilizar la DHCP. También podemos segmentar. Podemos colocar, digamos, un banco que tenga 5 pisos. En el primer piso DHCP, en el segundo estática, en el tercero otra vez DHCP, en el cuarto estática, dependiendo de nosotros, como administradores, cómo queremos hacer, ¿no? Los routers Cisco pueden proporcionar los servicios de DHCP, es decir, de asignación dinámica de IPs a los equipos. Ahí tenemos, bueno, esta es la parte del equipo, los LEDs, ¿no? Cada LED que nos indica en este caso específico, que es un Cisco 1941, ¿no?
Ahí tenemos los foquitos que se prenden, ¿no? El 1, por ejemplo. ¿No? El 1 dice G00 Gigabit Ethernet, ¿no? Giga Ethernet. 00, esto quiere decir que su velocidad es elevada. Esa es la velocidad. Y ahí tenemos los parámetros, ¿no? Un parpadeo más pausa, el puerto opera a 10 megas, 2 parpadeos más pausa a 100 y 3 parpadeos a 1000, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en ese los parpadeos, ¿no? En esta parte. Bien, el enlace es L, es verde cuando el enlace está activo y apagado está inactivo. Si está apagado, entonces el router, bueno, no tiene conexión pues a la red, no hay ni a la nube, ni a nada. Entonces, ese es clave, ese es el LED, ¿no? 2, la consola, aquí tenemos, EN es verde, activo y apagado, el puerto está inactivo, ¿no? Si no funciona ese LED. Igual acá, el puerto USB, el 3, ¿no? Está inactivo o activo. Si está verde, está activo. Si está inactivo, obviamente no va a haber LED. El acceso a la consola se quiere lo siguiente. Cable de consola. Un cable de consola RJ45 a DB9, ¿no? RJ45, que es el cable, es el conector UTP, y DB9 es este conectorcito pequeñito tipo monitor, pero tiene solamente 9 pins, ¿no? Ahí está. Se conecta al equipo, puerto serial y el cable de consola. O podemos también utilizar un USB, ¿no? Funciona, ¿no? Para nuestra consolita. Y podemos usar también estas dos aplicaciones, el TeraTerm o el PuTTY, para poder acceder remotamente. Bueno, ¿cómo habilitamos un IP en un switch? Habilitación de IP en un switch. Los dispositivos de infraestructura de red requieren direcciones IP para habilitar la administración remota. En un switch, la dirección IP de administración se asigna en una interfaz virtual. Entonces acá tenemos el switch y eso está ligado a un root. Necesariamente aquí estamos viendo que el computador no se conecta directo al router, ¿no? Primero hay un dispositivo de networking, es este que está ahí al medio. Entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos a este switch. Y ahí estamos ingresando a la interfase VLAN 1. Entramos a la config 1, que es la interfase, y ahí le podemos setear, se llama setear, ¿no? Asignar el IP address 192.198, la red 10 y el número 2, el dispositivo, o sea, el host 2, ¿no? Ese es el IP que va a tener. Esta es la máscara y esa interfase va a estar en no shutdown, porque si está en shutdown no vamos a poder comunicarnos. Luego le decimos exit y el IP default gateway 192.168, la red 10 y el 1, siempre el 1, ¿no? Y luego copy running config, copy startup config, ¿no? Para grabar. Bueno, ahí tenemos la configuración de parámetros básicos de router. Primero se debe configurar las tareas básicas de un router Cisco y un switch Cisco. Asignar un nombre al dispositivo para distinguirlo de otros routers. Proteger el acceso administrativo para proteger el acceso a exec privilegiado, a modo privilegiado de ejecución, o al modo de usuario, ejecución de usuario y el acceso por telnet, y cifrar las contraseñas con el máximo nivel. Entonces nosotros podemos hacer eso con estos comanditos, ¿no? Entramos al router y le ponemos Enable Secret Class, ¿no? Habilitamos la clase en modo secreto, el acceso. Line Console 0, ¿no? Es un comando de la línea 0.
El password en este caso es Cisco, pero podemos poner, bueno, este es muy genérico, ¿no? Podemos poner un password que nosotros consideremos seguro. Login y exit. Es decir, que nos va a pedir el login en el momento de acceder a Cisco y el password que le vamos a setear acá. Y aquí le vamos a poner la terminal virtual, ¿no? La terminal virtual, la líneas 0 a 4. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos conectar hasta 4 consolas para poder acceder acá, ¿no? A este root, a este equipo. Si podemos de 0 a 1, solo 1. Si podemos de 0 a 2, puede ser 2. De 0 a 3, 3. De 0 a 4, 4. ¿No? ¿Y esto por qué se hace? Porque yo puedo estar en mi data center y haber entrado a mi router remotamente. Puedo irme a una oficina remota y puedo ingresar al mismo router, ya son 2 conexiones. Puedo estar desde mi casa, ya son 3, ¿no? Puedo estar desde otra oficina o alguien puede ingresar desde su terminal y tenemos 4 accesos remotos. Normalmente se pone 4 accesos, ¿no? 4 sesiones, llamemos así. El password Cisco, login y hacemos el exit. Service Password Encryption, ¿no? Este comando va a hacer que este password sea encriptado en el equipo. Configurar un mensaje para proporcionar notificaciones legales de acceso no autorizado. Bueno, configuración de las interfaces del router. Para que la interfaz del router esté disponible debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe estar configurada con una dirección y una máscara de subred. Como siempre, tiene que tener las dos cosas, ¿no? La dirección IP y la máscara de subred. Debe estar activada. Las interfaces LAN y WAN no están activadas de manera predeterminada. La interfaz se debe activar mediante un comando que es el no shutdown, ya conocemos. Otros parámetros, el extremo del cable serial de etiqueta DCE se debe configurar con el comando clock rate. Se puede incluir una descripción optativa. En este caso, el cable serial de etiqueta Data Communication Equipment, ¿no? El DCE, Data Communication Equipment. Se debe configurar con el comando clock rate. Entonces, aquí tenemos la tabla ya de comandos. Hemos ingresado a la consolita a través del R1, del router 1, por su Giga Ethernet 0001, ¿no? Mediante un cable, interfase Giga Ethernet 00, hemos entrado al router, y ahí le damos, nos va a direccionar con este comando al config interface, la configuración de la interfaz. Ahí le ponemos description link to LAN 1, ¿no? Description link to LAN 1. Estamos etiquetando, ¿no? La descripción link a la red 1, así nos va a salir. Ponemos el comando description y eso quiere decir que le va a poner esta etiqueta, ¿no? Para fines, llamemos así, de orientación, vamos a tener. IP address es este, 192.168.10.1. Y tenemos acá la máscara, ¿no? La máscara de la red. Luego ponemos el no shutdown y exit. Entonces ya hemos estado, cambia su estado a up. Y esto tenemos que fijarnos, ¿no? Si no, no va a funcionar. Line protocol on, interfase gigabit ethernet, changed state to up. Si no hay estos dos, no va a funcionar. Esto es el cable, habíamos dicho, ¿no? La línea. Si esto está down, quiere decir que hay que revisar el cable. El cable no debe estar bien. Pero si está bien, va a decir on. Y esto, si está en down, quiere decir que aquí no le hemos dado el no shutdown. Cuando le hemos dado exit, ya lo hemos grabado. Pero para asegurarnos, aquí abajo tenemos que escribir, ¿no? El comando ese de copy config, running config, startup running config, ¿no? Bien.
lo mismo, ¿no? Aquí estamos configurando otra interfase. En este caso, con una dirección Internet Protocol versión 6, que ya no es los 4 octetos que usamos en el anterior, ¿no? Aquí usamos 4 octetos. ¿Por qué 4 octetos? Porque aquí tenemos espacios 1, 2, 3, 4. 4 posiciones. Y cada posición tiene 8 bits, ¿no? En este caso, esto es 1. Quiere decir que es 1, 0, 0, 0, 0, punto 0, 0, 0, 0. 10, entonces tenemos acá 0, prendemos el 1, porque esa segunda posición vale 2, ¿no? La tercera vale 4, no la prendemos, es 0, y la cuarta posición vale 8. Entonces 8 más 2, 10, y ese va a ser el valor. Lo demás está seteado en 0, por eso se llaman 4 octetos. Entonces esto quiere decir que estamos usando el código binario para la asignación de dirección, por eso se llaman octetos. Pero en el caso de la versión 6, Internet Protocol versión 6, se usan este otro tipo de códigos, ¿no? No shutdown y exit. Bien, seguiremos avanzando. Configuración loopback es una interfaz local interna del router. Esta no se asigna a un puerto físico, se la considera interfaz de software que se coloca automáticamente en estado activo. Es útil para realizar pruebas y es importante en el proceso de routing de Open System Path First, ¿no? La primera vía del sistema abierto se llama, este es un protocolo. ¿Qué hace este protocolo? Nos direcciona a los datos a la primera vía de salida, al que no esté congestionada. Entonces acá vamos a tener ese loopback, esa interfase loopback, ¿no? Y la configuramos de esta manera y es para hacer pruebas. ¿Qué quiere decir loopback? ¿No? Loop es lazo y back es volver, ¿no? En este caso es una forma de hacer un test permanente de nuestra interfaz, que esté funcionando bien. Bueno, ahí tenemos la verificación de la configuración de la interfase. Comando show, como les habíamos dicho, show es mostrar. Entonces, cuando ponemos show IP interfase brief, ¿qué quiere decir brief? Algo pequeño. Nos muestra de una manera corta, pequeña, rápida, esa configuración de las interfaces, ¿no? Y tenemos rápidamente esa información. Entonces nosotros ingresamos a un router y decimos show IP interface brief y nos va a dar inmediatamente las direcciones de las interfaces y si están activas o no están activas, ¿no? Esto es para los que trabajan en configuración de enrutamiento. ¿No? Esto lo vamos a pasar porque es lo mismo, nos da un brief para la IPv6. Ahí vemos un filtrado de resultados, que también es estadística, nos puede mostrar resultados específicos. Show IP interface brief, lo propio, nos muestra de una manera rápida los parámetros que hay en las interfaces, ¿no? Sus direcciones y si están arriba. Ahí tenemos las características del historial de comando, es lo que les decía, el historial se va grabando en el router y con nuestra consolita o nuestra laptop, simplemente con presionar flecha arriba, flecha abajo, nosotros podemos ver el historial. Para recuperar comandos, ¿no? Control P o la flecha hacia arriba. Para volver a los comandos más recientes, Control N o flecha abajo. Más fácil usar flecha arriba, flecha abajo, porque ahí vamos a ver los comandos. A ver, voy a tratar de buscar un simulador de router para que podamos hacerlo. Ustedes también lo pueden bajar de internet, un Transcender, ¿no? Un Transcender se llama, o algún otro. La característica de historial de comandos está habilitada y captura los últimos 10 comandos en el buffer, en la memoria,
Y Show History muestra el contenido del historial. Utiliza el comando Terminal History Size para aumentar o para reducir el tamaño del buffer. Nosotros ingresamos este comando y podemos decirle 20, y ahí 20 va a almacenar 20 comandos, ¿no? Bien. Ahí tenemos la función de switching del routing, encapsulación y desencapsulación de paquetes. Siempre comenzando de este lado, de la capa 7, de datos, y va bajando hasta lo más inferior que los, ¿no? Que va pasando por los datos, frames, las tramas, hasta llegar a los bits, ¿no? Y lo propio acá va ingresando de esta manera, ¿no? Y acá se desencapsula hasta llegar a datos. Eso ya lo habíamos visto en el modelo OSI, ¿no? Y ahí tenemos los equipos, los switches, el router, las interfaces que se están comunicando, ¿no? Las IPs y la forma de comunicación y cómo viaja la información. El envío de un paquete. Ahí está. La trama de enlace de capa 2, ¿no? Datos de capa 3 de paquete. Ahí tenemos. Cuando estamos hablando de capa 2, cuando hablamos de capa 3, que son los packets. En capa 1 serían bits, ¿no? En capa de aplicación serían datos. Ahí está la trama, interesante, pueden ver. Tenemos bien segmentadita, ¿no? Y los datos que viajan en ese frame, ¿no? En esa trama. ¿Sí? La dirección MAC, la MAC de origen, el tipo, el IP, la dirección, los campos, los datos. Miren, aquí está recién los datos, en un pequeño segmentito. Y aquí puede estar el CRC o el FCS, ¿no? Para poder, el chequeo de redundancia cíclica se llama, ¿no? Que ya lo habíamos visto también. Ok. Reenvío al siguiente salto. Ahí tenemos un correo. Y la forma en que viajan los datos. La trama, ¿no? La red que estamos acá teniendo, la 1, la 2, la 3 y la 4. Los saltos. La IP del siguiente salto. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo viaja un dato? A través de varios saltos y de varios dispositivos, a eso se refiere. Podemos usar un comando trace, ¿no? Para poder ver cuántos saltos y por dónde viajan nuestros datos, por qué equipamientos, etcétera, y hacemos un rastreo, se llama, de viaje de paquetes. Bien, ahí tenemos lo mismo, no merece más comentario porque el paquete sigue viajando, ¿no? Ya está en el router. Miren, ya están al otro lado. Al final va a llegar a su destino. ¿Cuál es el destino? Esta máquina, que este computador al otro extremo va a poder obtener ese correo. Bien, ahí tenemos un flujo. Esto es prácticamente las decisiones, proceso de decisión de reenvío de paquetes, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar también porque ya tenemos que concluir. Entonces acá tenemos la mejor ruta. Un protocolo de routing elige la mejor ruta en función del valor o la métrica que usa para determinar la distancia para llegar a una red. A eso se refiere con la métrica, ¿no? Es un cálculo de la distancia. Una métrica es un valor que se utiliza para medir la distancia que existe hasta una red determinada. La mejor ruta a una red es la ruta con la métrica más baja. Es obvio, ¿no? Los protocolos de routing dinámico utilizan sus propias reglas y métricas para armar y actualizar las tablas de routing, por ejemplo. Protocolo de información de ruteo, ¿no? El RIP. Es el Routing Information Protocol. Hace un conteo de saltos. Protocolo
SPF, Open Shortest Path First, es decir, la ruta más corta, ¿no? Yo les dije System, me equivoqué, es Shortest, ¿no? La ruta más corta de abierta, según costo según el ancho de banda acumulativo de origen a destino. Entonces estamos aquí ya viendo que el router ya está usando internamente dos protocolos. Y aquí el tercer protocolo, que es el protocolo de enrutamiento mejorado del gateway interior, ¿no? Es el Extended Interior Grouping, o Gateway, perdón, Extended Interior Gateway Routing Protocol, ancho de banda, retraso, carga, confiabilidad. ¿No? Este protocolo nos va a dar esta info, esta data. Balanceo de carga. Cuando un router tiene dos o más rutas hacia un destino con métrica del mismo costo, el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual, ¿no? El mismo costo se refiere a la utilización, ¿no? Como decía por acá, el costo en cuanto a el protocolo por el cual nosotros nos vamos a direccionar, en este caso, según el ancho de banda acumulativo, ¿no? Y aquí el balanceo de carga, el router va a tomar una decisión de acuerdo al ancho de banda disponible para poder sacar esa información, esa data, y la métrica, ¿no? Con la que va a hacer los saltos, ¿no? O sea, cuánto de distancia nos va a ocupar sacar una data y por cuánto de ancho de banda. Eso es el costo. Entonces el router reenvía los paquetes usando ambas rutas por igual. Ese es el balanceo de carga. Distancia administrativa. Si se configuran varias rutas a un destino en un router, la ruta que se instala en la tabla de routing es la que tiene la mejor distancia administrativa. La distancia administrativa es la confiabilidad. Cuando menor es la distancia administrativa, mayor es la confiabilidad de la ruta. Entonces, obvio también acá que vemos que es inversamente proporcional, ¿no? La confiabilidad a la ruta. Entonces, cuando tenemos menor ruta, es más confiable, ¿no? Mucho más confiable. Más cerca el destino, entonces los datos van a llegar más confiables. Ok. Igual acá tenemos distancias administrativas. Vamos a pasar a la tabla del routing. La tabla del routing es un activo almacenado en la RAM que contiene información acerca de lo siguiente. Me están llegando muchos mensajes esta noche. La tabla de routing es un archivo almacenado en la RAM que contiene información acerca de lo siguiente: rutas conectadas directamente, rutas remotas, asociación de red o de siguiente SAP. Por ejemplo, a mí me están entrando más mensajes y mensajes, entonces obviamente ahí están trabajando equipos de enrutamiento, están trabajando protocolos de enrutamiento, ¿no? Y obviamente llegan a su destino final y están seguramente, intuyo que está usando la ruta más corta, ¿no? Al menor costo y a la menor distancia administrativa. Ejemplo práctico. El comando show hyperroute se utiliza para mostrar el contenido de la tabla de routing. El interfaces link local se agregan a la tabla de routing cuando se configura una interfaz. Se muestra a partir de la versión 15 del libro. Las interfaces conectadas directamente se agregan a la tabla de routing cuando la interfaz está configurada y activa. ¿Dónde está esta tabla de routing? Está en el router, ¿no? Rutas estáticas se agregan cuando una ruta se configura manualmente y la interfaz de salida está activa. Hacemos manualmente, por eso ponemos IP, ¿no? El IP root 192.168.10.1, digamos. 255, 255, 255, 0. Esa es la configuración manual. Protocolo de routing dinámico se agrega cuando se implementa EIGRP o OSPF y se identifican las reglas. Con esos dos protocolos podemos hacer un ruteo dinámico. Y aquí tenemos, ¿no?, el comando show hyperroute y nos muestra toda la información que tiene ese router para poder sacar la data, ¿no? Bien. Ahí tenemos la interpretación de la data de las entradas en la tabla del routing. Como pueden ver acá,
tenemos una red, los usuarios, los switches, acá puede ser una institución, ¿no? Utilizan un router de salida, al otro extremo tenemos la misma configuración y tenemos acá una nube que se está conectando también a un router, ¿no? Y tenemos la interpretación en la tabla que hace cada una de las cosas. En este caso tenemos aquí una leyenda con un color y es una especie de trama, la tabla, y donde tenemos cada una de las leyendas, la identifica de qué manera, todo identifica, de qué manera identificó el router la red de destino, tenemos la distancia administrativa, tenemos la métrica, ¿no? La métrica para llegar a la red remota, aquí, tenemos la dirección IP, ¿sí? Y el tiempo transcurrido desde que se descubrió la red y la interfaz de salida. Entonces, toda esta información es importante en nuestro equipo, ¿no? En nuestro router. También lo propio, ahí tenemos lo mismo. La IPv6, que bueno, ahora no la vamos a ver, no exige mucho. Es lo mismo que la IPv4, ¿no? Y lo mismo, los mismos comandos que estamos utilizando. ¿Okay? Las rutas estáticas, habíamos dicho que se configuran manualmente, definen una ruta explícita entre dos dispositivos de networking, se debe actualizar manualmente si la topología cambia, obvio, ¿no? Cambiamos nuestra topología, cambiamos nuestras direcciones de red, entonces ahí vamos a tener que cambiar también nuestra red manual. Entre las ventajas se incluye una mejora en la seguridad y el control de recursos, en este caso sí. ¿Por qué? Porque podemos manejar mejor nuestro equipo. Y ahí está, ¿no? El IP root, la máscara de red, la interfaz de salida, el IP siguiente salto. Se utiliza una ruta estática predeterminada cuando la tabla de routing no contiene una ruta para una red de destino. Entonces ahí tenemos, ¿no? La forma de poner el comando y aquí la red, ¿no? Ahí como ponemos IP root, nuestra red 0000, la serial 00, exit. Esta es una verificación de una ruta estática. Bueno, esto lo vemos más a nivel práctico cuando trabajamos con los routers. Podemos jugar con estos comandos show IP root, begin gateway, ¿no? Y ponemos nuestras direcciones conectadas al serial, en este caso 000. Y ahí podemos ver conectado, conectado, está subneteado, conectado, conectado. Eso del subneteo vamos a verlo en la clase del día viernes, ¿no? ¿Qué es el subneteo? Con otras subredes. No amerita en este momento. Bueno, ahí tenemos introducción y verificación de una ruta estática en IPv6. Entonces, esto, bueno, vamos a pasarlo al IPv6. El routing dinámico lo utilizan los enrutadores para compartir información sobre la posibilidad de conexión y el estado de las redes remotas. Realiza la detección de redes y el mantenimiento de las tablas de routing. Entonces, compartimos información con un ruteador dinámico sobre la posibilidad de la conexión y el estado de las redes remotas. Y podemos ver acá, ¿no? Miren, acá dice router. Hola, soy R1 y utilizo EIGRP para avisarles a mis vecinos que puedo llegar a las siguientes redes. Entonces está compartiendo esta información. Por eso es un ruteo dinámico, ¿no? En este caso, ¿qué utilizaremos acá en cada router? Una dirección de broadcast, ¿no? Una dirección de difusión. Entonces, con esa dirección de difusión podemos mandar habilitar este tipo de diálogo que tengan estos enrutadores, ¿no? Bien. Protocolos de routing IPv4, versión 4, los routers ISR de Cisco admiten diversos protocolos de routing dinámico, incluidos los siguientes, ¿no? Entonces ya los hemos repasado. El EIGRP, que es un protocolo de routing de gateway interior mejorado. Este es el OSPF, el Open Shortest Path First. El ISIS, el Intermediate System to Intermediate System,
y el RIP, que es el protocolo de información de router. Bien, protocolos de routing OSI. El IPv6 no lo vamos a ver. Vamos a pasarlo de largo y el resumen, ¿no? Bueno, eso es rápidamente hemos podido ver, así nos tenemos que apurar, no tenemos mucho tiempo. Yo les voy a mandar estas presentaciones ahora mismo, esta noche, al WhatsApp para todos. Y por favor, repasen, porque el tiempo ya nos está agobiando. El día viernes vamos a hacer, a ver, el proyecto yo les tengo que dar, posiblemente mañana ya les envíe el proyecto, el formato, para que ustedes lo vayan trabajando. Mañana es jueves, ¿no? Y van a tener jueves, viernes, sábado, domingo para empezar a hacer su proyecto. El martes me lo tendrían que presentar, último día, el miércoles, el último día de clase, es el día miércoles, y el día viernes vamos a definir si, como habíamos visto, yo tengo 50 acá, o sea, es bastante gente, si vamos a poder hacer presentaciones, o yo nomás les voy a dar lo que falta en cuanto a algunos temas más que vienen. Tal vez algunos temas no los lleguemos a abarcar de esto, les voy a pasar la información solamente, ¿no? Entonces hay varias cositas todavía que Esto de IP dinámico, ¿no? De ruteo, es todo un tema, o sea, es grande. Entonces, les voy a compartir información, estén atentos a lo que es el WhatsApp, para eso tenemos el grupo. Por favor, a las personas que no están en el grupo todavía, mándenme su mensaje a mi teléfono, ¿no? Porque no quiero que se queden fuera. Alguien ya se ha ido, suponemos que somos 47 personas, 48 personas, 49 ahorita, menos yo, 48 estudiantes o diplomantes que tienen que defender y concluir este módulo satisfactoriamente, ¿no? Switching y routing es amplio, pero estoy tratando de resumir lo más importante que hemos hecho hasta acá. Ya sabemos manejar un router, ya sabemos manejar un switch, ya tenemos ahí los comandos básicos. Vamos a reforzar el viernes con algunos otros comandos y pues eso necesitan para poder manejar un switch y un router, ¿no? Básicamente, y saber cómo se conecta a una red. Ya hemos visto varios esquemas en la pantalla, hemos ido avanzando las láminas y ahí podemos armar una pequeña red, ya podemos hacerlo, ¿no? Algunos ya lo han debido hacer en sus trabajos, en sus actividades, ¿no? Que es fundamentalmente manejar la jerarquía núcleo por distribución y acceso, y con eso ya los medios de transmisión se implementan, ¿no? Cobre hasta 100 metros, en un campus universitario podemos hacer, un campus, una empresa, o fibra, en el caso de una entidad bancaria, una entidad estatal, poder hacer las conexiones a diferentes edificios, ¿no? Puede ser fibra aérea, puede ser fibra subterránea, como alguien sugería, puede ser microondas, inalámbrico, tecnología inalámbrica, podemos utilizar Wi-Fi, ¿no? Antenas, todo eso. Eso no importa, ese es el medio de transmisión. Lo que interesa es el concepto. En el proyecto que hagan tiene que ser un proyecto donde intervengan todos estos dispositivos de networking. Básicamente servidores, firewalls, computadores, switches, routers, seguridad, IDS, IPS, las interfaces son también parte de los equipos. Muy bien. Con eso habríamos terminado la clase de hoy día.
estén atentos, yo voy a enviarles información de respaldo y de estudio, material de estudio, material que estamos viendo en clases y también para que puedan reforzar este conocimiento. Por su parte, ustedes tienen que ingresar a la red, a la nube de Internet y empezar a investigar más este tema porque no hay descanso. Aquí tenemos, nosotros tenemos las clases 3 veces por semana, pero ustedes tienen martes, jueves, sábado y domingo. Olvídense de lo que siempre les digo a los alumnos del diplomado. Aquí olvídense de los feriados, olvídense de los sábados, olvídense de los domingos. Eso les decía antes cuando había actividades, eventos inclusive, ¿no? En los anteriores diplomados. Eventos de fiestas, discotecas, karaoke, más bien ahora no hay para que ustedes puedan ya empezar a aprovechar ese tiempo en casa. Hay trabajo, pero no hay otro tipo de eventos, no hay cines, no hay nada de eso. Entonces, aprovechen ese tiempo para ir llenando su cabecita, como se dice, su conocimiento, porque se viene lo difícil que es la defensa, ¿no? Entonces, ahí pienso que todo lo que les estoy dando se les está grabando, se les está quedando, con lo que se les va a enviar el material, con eso más perfecto, con los cuestionarios que les estoy enviando, van a reforzar más todavía. Les voy a ir mandando más cuestionarios para que lo hagan también en casa. Con eso vamos a mejorar y tener una buena base para poder defender. Con lo que tienen del pregrado también, van a poder refrescarse y recordar lo que es, ¿no? Todo lo que están avanzando. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de concluir? Ingeniero, para hacer el proyecto, el que vamos a defenderlo en el módulo 2, ¿se va a hacer solo con la ingeniería o hay que hacer marco teórico y todo eso? Yo les voy a pasar un pequeño formato, ¿no? Un pequeño formato. No es como hacer un proyecto de grado y todo eso. Obviamente tiene que tener algunos, por ejemplo, antecedentes, digamos que quieran hacer una introducción, va a tener no les voy a pedir un presupuesto ni una ingeniería económica, porque no les va a dar el tiempo, Sí. pero sí un antecedente, una justificación y bueno, ya todo el marco práctico prácticamente, ¿no? Y al final pueden colocar la parte de recomendaciones, la parte final, ¿no? De la bibliografía y listo. Es un pequeño formatito que siempre uso y que es un trabajo que es un pequeño proyecto, ¿no? Es así de simple. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Y van a utilizar las herramientas?